¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el acuerdo o memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos con otro notable invitado, Daniel Lobato, analista político internacional especializado en el Medio Oriente, directamente desde Madrid. Daniel Lobato, una cálida bienvenida al programa. Un placer estar contigo, Jorge, y con la audiencia de Telesur. Como siempre, es un placer estar en tu programa. Daniel, el presidente Trump anuncia que el viernes se firmará un acuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dice que lo que se va a firmar es un memorando de entendimiento. ¿Cómo lees tú qué es y cómo lees tú lo que supuestamente se va a firmar? Bueno, hay que tener en cuenta las diferentes traiciones que Estados Unidos lleva perpetrando a toda la legalidad internacional, acuerdos de Minsk en Ucrania, Rusia, acuerdo nuclear con Irán de 2015, acuerdos nucleares, tratados nucleares con Rusia están ya rotos, o su abandono de las organizaciones internacionales, y mientras se han producido distintos periodos de negociaciones con Irán, distintas arremetidas contra este país. También recordemos con Venezuela, por ejemplo, ¿no? El 3 de enero. Por tanto, Estados Unidos es un régimen canalla en estos momentos y ha buscado aplastar a la resistencia iraní, que forma parte de la resistencia regional de Asia Occidental contra la colonia israelí. Irán está coaligado, coordinado, con autonomía cada uno de los frentes de los nativos de Asia Occidental, Líbano, Palestina, Irán, Yemen, pero en todo caso están todos coordinados y por esa conjunción está recibiendo un castigo, ¿no? Y ese castigo ya lo he recibido justo hace un año, el 12 de en junio de 2025, y de nuevo el 28 de febrero, con una guerra de casi 40 días, con el asesinato del jefe de Estado iraní mientras estaban negociando cuestiones. Por tanto, Irán, con toda la cautela, toma esto no como un acuerdo, como dice Donald Trump, sino como un decálogo para comenzar a hablar, un memorándum de entendimiento, si se quiere, con distintos puntos que no tienen nada que ver los que ha anunciado la República Islámica de Irán con los que ha filtrado Donald Trump. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, básicamente se debe a que el ejercicio de la violencia bélica por parte de Israel y Estados Unidos, dos potencias nucleares, no ha surtido efecto contra Irán. No solo no lo ha surtido, sino que además Irán básicamente ha dado una paliza al régimen israelí, que está desguarnecido de defensas antiaéreas, básicamente, frente a los misiles iraníes, y Estados Unidos, que ha visto cómo sus bases en el Golfo Pérsico fueron arrasadas, básicamente, y está teniendo que atacar desde una tercera línea. No primera línea en el Golfo Pérsico en esas bases, sino segunda línea en Jordania o tercera línea en Grecia, Diego García, etc. Eso fue el fracaso del mes de marzo, se materializó con el alto el fuego en abril, el 5 de abril, y ahora la segunda estrategia de Donald Trump ha sido intentar asfixiar a Irán, como estuvo intentando realizar con Venezuela en las semanas, meses previos en los que situó su flota frente a las costas de la República Bolivariana. Ha intentado asfixiar a Irán, pero lo que ha logrado ha sido asfixiar a todo el planeta. Al cerrarse el estrecho de Hormuz por Donald Trump, lo que ha producido ha sido que deje de circular por el planeta entre un 20 y un 40% del petróleo diario necesario para el funcionamiento del planeta, los fertilizantes necesarios para el tiempo de sembrado, de semillado que estamos ahora. Esos fertilizantes no han salido, se han duplicado los precios de fertilizantes en muchos países africanos, asiáticos, etc. El helio para los semiconductores, inteligencia artificial, etcétera. Y por tanto, Donald Trump lo único que ha conseguido es tener una bomba de tiempo bajo su silla. Una bomba de tiempo que perjudicaba a Irán, pero en todo caso perjudicaba mucho más a Donald Trump, a Estados Unidos y a la economía global, que se aproximaba a una recesión completa. Hace apenas un mes el petróleo estaba a $120 el barril y hoy
gracias a esa conjunción de la bomba de relojería que tenía Donald Trump debajo de su asiento, de su 80 cumpleaños ayer, y estaba en ese narcisismo extremo, necesitado de algún regalo de cumpleaños, la cumbre de G7, que comienza hoy en Francia, si no me equivoco, en la que sus vasallos aliados le iban a pedir cuentas a Donald Trump. Nuestras reservas de petróleo están descendiendo día a día porque no sale ese petróleo de Hormuz. ¿Qué piensas hacer al respecto, Donald Trump? Y también esa conjunción del 250 aniversario del régimen estadounidense. Por tanto, Donald Trump necesitaba algo urgente, y en ese algo urgente lo que sí tenemos que tener claro es que Irán, cada una de estas confrontaciones ha ido saliendo más victorioso, imponiendo más condiciones, como algunas que podremos analizar a continuación. Por lo menos en lo que se ha acordado en este memorando de entendimiento que van a firmar el viernes en Suiza, se está hablando de abrir el estrecho de Hormuz, levantar inmediatamente el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes en esa región, y también que inmediatamente pare la ofensiva militar en el Líbano. Sin embargo, ya Israel, que para muchos analistas lo que piensa realizar como estrategia es de aquí en adelante sabotear todo este proceso, ha dicho de que no va a retirar sus tropas de la región. En ese sentido, puntualmente, ¿qué es lo más relevante que por lo menos habría acuerdo de poner en marcha a partir del viernes? Jorge, tenemos que tener en cuenta cuál es el vector o el motor principal de los acontecimientos, de todo lo que sucede en Asia Occidental, Oriente Medio. El motor principal de los acontecimientos es la necesidad del régimen colonial de colonos israelí de sofocar, aplastar toda la insurrección nativa producida a partir del 7 de octubre. La de los palestinos está semicongelada en Gaza, en Cisjordania. Está la de los aliados de los palestinos, los libaneses, con unas capacidades que se han incrementado a lo largo de los años, golpeando duramente con drones, con misiles antiaéreos a aviones de vigilancia israelíes, etc. Y también golpear, por supuesto, a quien apoya todas esas alianzas nativas, como dije anteriormente, que es Irán. Por tanto, el motor de los acontecimientos va a seguir inflexible, imparable hacia adelante, en que Israel necesita aplastar a esas resistencias nativas. Esto lo vimos ya, esta guerra de liberación regional, esta guerra de descolonización regional, la vimos, por ejemplo, la Sudáfrica del apartheid, cuando el régimen sudafricano invadió Angola, invadió Namibia, invadió Mozambique, invadió Botsuana, por sofocar, aplastar a esas resistencias nativas en un arco de descolonización regional, que es lo que estamos viendo en Oriente Medio, aplazado por 100 años, desde que se creó la colonia, encubierta bajo mucha propaganda, mitos de los judíos, que es una colonia de colonos blancos en medio de Asia Occidental, y los nativos, después de 100 años de muchas guerras individualizadas, independientes, ahora mismo están en una guerra colectiva. Por tanto, ese es el motor fundamental. Y ahora tenemos a la metrópoli de la colonia, a Estados Unidos. Anteriormente fue el Imperio Británico, hoy es la metrópoli estadounidense, junto con sus vasallos europeos, quienes sostienen militar, económicamente, políticamente, diplomáticamente a esa colonia genocida, fascista, nunca visto. Si estuviéramos hablando del régimen alemán, ya se habría organizado, como hace 80 años, una coalición militar para derrocarle, ¿no? Y en este caso estamos en todo lo contrario. En todo caso, tenemos frente a ese motor inercial israelí los equilibrios de la metrópoli estadounidense y europea que se mueven entre la necesidad de defender a su colonia israelí por los beneficios que le reporta de dominio de toda la región del petróleo, de las rutas de paso, Canal de Suez, Mar Rojo, Golfo Pérsico, etc. La necesidad existencial también de Estados Unidos de defender hasta sus últimas consecuencias a esa colonia, y a su vez
los costes catastróficos que para la región, para Estados Unidos y para el planeta conlleva defender hasta sus últimas consecuencias a esa colonia. Estas tensiones las hemos visto en el pasado. Francia defendiendo su colonia Argelia hasta las últimas consecuencias, cometiendo un genocidio. Portugal defendiendo a su colonia Angola, Mozambique, hasta sus últimas consecuencias. El Imperio Español defendiendo su colonia de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, hasta sus últimas consecuencias, hasta el desplome, hasta que esas metrópolis tienen que abandonar a la colonia como será abandonada en el futuro Israel. Entonces, estamos en ese momento largo de tensión, de todos esos terremotos que se producen dentro de la colonia, como tú bien has dicho. Los colonos se niegan a una pacificación con los indígenas. Los colonos en Argelia, los colonos franceses, se negaban a que De Gaulle pacificase a los nativos argelinos. En Angola, por supuesto, el movimiento por la liberación de Angola. En Mozambique, el Frelimo. Por tanto, esas tensiones se producen. Incluso a veces los colonos fuerzan cambios de régimen en la metrópoli. Intentos de golpe de Estado contra De Gaulle, atentados contra De Gaulle. En Portugal muere Salazar y los colonialistas ponen a Marcelo Caetano. Aquí veremos si Donald Trump afloja en defender a la colonia. El lobby sionista, tanto el israelí como el que existe en la metrópoli, es posible que se plantee hacer un impeachment a Donald Trump, apartarlo y poner otro que defienda con más firmeza la colonia. En todo caso, esos dos motores son los que nos guían y estamos en un mero paréntesis, espejismo de un nuevo supuesto acuerdo, un nuevo memorándum que será violado por la colonia, que es la que tira en estos momentos con su motor de necesitar aplastar a los nativos. Todos estos paréntesis serán aplastados porque lo que veremos en el horizonte serán catástrofes todavía gigantescas por venir. Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniel Lobato directamente desde Madrid. Daniel es analista político internacional especializado en el Medio Oriente. Estamos hablando sobre este acuerdo o memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos que está previsto que se firme el viernes en Suiza. Ya regresamos. Continuamos hablando con Daniel Lobato directamente desde Madrid. Daniel, analista político internacional especializado en el Medio Oriente. Estamos hablando sobre este acuerdo o memorando de entendimiento que está previsto que se firme el viernes entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Y dice entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Daniel, que a partir de esa firma hay 60 días para desarrollar las negociaciones de temas pendientes, entre ellos el tema nuclear, que en este acuerdo del viernes no se tocó según ellos, los activos congelados para que se liberen, el levantamiento del bloqueo estadounidense, la compensación por los daños, y ya salió por el lado de los Estados Unidos el vicepresidente J.D. Vance sugiriendo, en palabras más o palabras menos, que, como es bastante usual, que si Irán hace los deberes, si es sumiso, si es obediente a todo lo que le interesa a Estados Unidos, posiblemente estarían en condiciones que en esa situación podrían considerar la posibilidad de entonces de descongelar los activos. ¿Qué es lo que tú estás poniendo más atención de lo que podríamos esperar en los próximos 60 días? Bueno, no cabe creerse nada
de lo que se haya podido pactar como memorándum. Irán tenía los puntos muy claros, entre ellos la liberación de esos 25.000 millones de dólares, 25 billones, dicho en notación norteamericana, entregando la primera mitad de forma inmediata para ir comprobando la buena voluntad de Estados Unidos en el cumplimiento de este memorándum a 30 días, a 60 días y posteriormente continuar negociando. Eso no va a ser así, ya se está viendo. Lo único que le apretaba a Estados Unidos, como ya hemos hablado extensamente en las preguntas anteriores, era abrir el grifo del estrecho de Hormuz, poner en circulación ese 20-40% de petróleo mundial necesario para el sistema mundo actual. Ya digo, hoy comienza G7, mañana, pasado mañana, cumbre de 3 días, en la que las alarmas ya habían saltado por el brusco descenso de las reservas estratégicas de cada uno de los países del mundo. Si te falta un 20, un 40% de petróleo en el mundo, los países lo que estaban haciendo hasta ahora era esconder debajo de la alfombra la suciedad, que no se notase. ¿Cómo se hacía eso? Pues liberando las reservas de los almacenes que cada país tiene para estas situaciones de emergencia, liberar esos barriles de petróleo que a cada país le hacían falta y hacer como que aquí no estaba ocurriendo nada. Pero eso tiene un final realmente malo y el CEO de Exxon hace un par de semanas lo anunció, que las alarmas por el descenso de las reservas estratégicas de petróleo se iban a encender ya a mediados del mes de junio. Justo estamos a día 15. Es otro de esos factores de confluencia que el consejero delegado de Exxon había puesto en el calendario. Por tanto, Estados Unidos ha logrado lo que quería. Aparentemente ha bajado el precio del petróleo a $80. Va a llegar a su cumbre de G7 de Estados Unidos diciendo: tengo un acuerdo con Irán, que lo que más nos importa a corto plazo es abrir el estrecho de Hormuz y que se liberen esos millones de barriles de petróleo, porque si no los países se estaban quedando sin sus depósitos necesarios para hacer correr los hospitales, las Fuerzas Armadas, la policía de cada país. No se puede un país permitir que eso se agote, esas reservas estratégicas. Y con eso llega, eso tan precario, pero el contenido real no se conoce. Irán tiene 14 puntos que dice haber recibido el OK por parte de Donald Trump. 14 puntos que incluso incluyen 300.000 millones de dólares en reparaciones a los daños perpetrados por las agresiones estadounidenses. ¿Alguien puede creer que, aunque Donald Trump haya dicho que sí, en un momento de urgencia ayer, porque era su cumpleaños, porque hoy tenía G7, por ese cúmulo de circunstancias que también el CEO de Exxon anunciaba para estas fechas de junio, ¿alguien puede creer que realmente Donald Trump va a otorgar 300.000 millones de dólares en reparaciones a Irán, en los daños, en las masacres, 3.500 asesinados en las masacres de Estados Unidos en Irán? Bueno, es realmente increíble que esto vaya a producirse. Yo creo que es más bien un espejismo para poder validar una apertura, aunque sea temporal, también del estrecho de Hormuz. Por supuesto, Israel va a proseguir sus masacres en Líbano. Ya digo que ese es el vector principal. Va a proseguir sus masacres en el campo de exterminio de Gaza, y eso va a hacer que la región nuevamente se levante y que los misiles continúen volando hacia el régimen de colonos israelí por parte de Yemen, por parte de Irak, por parte de Líbano, por parte de Irán. Y en el futuro, quién sabe si los propios palestinos, aunque están en un estado realmente deplorable en el campo de exterminio. Pero no hay que pensar en esto más que un tenue espejismo de cara a todo este cúmulo de circunstancias temporales que confluían en estas semanas del mes de junio. Pero veremos cómo de nuevo las discrepancias surgen, el terreno borroso en el cual se mueve Estados Unidos e Israel. Son terrenos borrosos de presuntos altos el fuego, pero para proseguir las ganancias o los beneficios por otras vías, que no es la mera confrontación donde salen derrotados. Yo creo que es el terreno borroso
peligroso que nos espera las próximas semanas hasta que la conflagración de nuevo tenga un momento álgido. ¿Y cómo lees tú lo que trascendió según Axios, que fue las conversaciones o, digamos, los, entre comillas, insultos de Trump respecto a cuando se refiere a lo que es Benjamin Netanyahu y su falta de visión o de tacto o de estrategia? ¿Es eso un síntoma de algo o simplemente es parte de una lectura que tú puedas leer entre líneas? Bueno, Axios no es más que un altavoz de propaganda de la Casa Blanca. Especialmente el periodista Barak Ravid está especializado en intentar situar algún tipo de figuración en cuanto a policía bueno, policía malo, ¿no? Es verdad que existen tensiones. Antes te lo he detallado, Jorge, cómo esas tensiones entre colonia y metrópoli se han producido. Si leemos la historia, entenderemos lo que ocurre en el presente. Hace 100 años hubo un golpe de Estado en España por un general, Primo de Rivera, porque era del sector colonialista que quería seguir manteniendo las colonias en Marruecos, las colonias españolas en Marruecos. Y se hizo con el poder porque había ya en el gobierno de España la tendencia a abandonar ese colonialismo por los costes que le estaba suponiendo. Bueno, leyendo ese pasado entenderemos lo que está ocurriendo hoy con mucha más sofisticación, por supuesto, con mucha más complejidad, debido a que Israel es la colonia más importante en 500 años del colonialismo europeo y norteamericano en este caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas tensiones, lo único que planteaba ahí Axios era dibujar una especie de, perro salvaje en el caso de Israel y un apaciguador como es Donald Trump, una persona que intenta llegar a esos caminos de paz. En realidad, en estos momentos, todo ello es un mismo perro, el imperialismo. Si un extraterrestre observa por primera vez un perro, verá que un rabo se agita enérgicamente y quizá pensará que el rabo es el que domina a ese organismo que es el perro, ¿no? Pero en realidad el rabo, que es la colonia israelí, es un apéndice. Llegado el punto en el futuro en el cual los costes sean catastróficos para Estados Unidos y para el planeta, el perro se tendrá que amputar el rabo, como en el pasado muchas metrópolis amputaron sus rabos, sus colonias, ¿no? Y esto es lo que va a ocurrir ahora. Pero esas conversaciones supuestas, fingidas, con insultos de por medio, no es... Hoy mismo Donald Trump ha dicho que Netanyahu es un tipo difícil, ¿no? Ha dicho de Netanyahu. Bueno, hasta ese nivel es creíble, pero el lobby colonialista hoy por hoy forma un único organismo en la colonia Israel y en la metrópoli estadounidense. No hay disputas, todos quieren mantener la colonia, simplemente valoran los costes catastróficos de sostenerla y cómo evaluar otras estrategias. No estamos en ese punto en el cual Charles de Gaulle dijo Argelia será independiente y será descolonizada. Todavía falta tiempo para llegar a eso y todavía falta tiempo para llegar a esos insultos. Eso es más que una propaganda de Axios intentando vender una especie de perro bueno, policía malo. Por último, entonces, Daniel, ya como experto geopolítico, como un hombre que conoce, digamos, la visión global de lo que está pasando, acá estamos hablando de una segunda presidencia de Donald Trump, en donde, según la lectura de más que un analista, esto ha puesto en marcha por lo menos en América Latina la doctrina Monroe en esteroides, pero acá estamos hablando de esta ofensiva que lanzó el 28 de febrero para descabezar el liderazgo en Irán. Por otro lado, las palabras de Trump. Haremos de Canadá el estado número 51, de Groenlandia el número 52, de Venezuela el número 53. Ya ha tenido una injerencia directa con Milei en las elecciones de medio término en la Argentina, aún más directa con las elecciones en Honduras de Nasri Asfura, también liberando al expresidente José Orlando Hernández. Ahora con el tema de Colombia que se aproxima este fin de semana, ¿cómo lees tú
esta etapa que se está viviendo en el planeta con presidente Trump al frente de la Casa Blanca? Estados Unidos es muy consciente de lo que tú estás dibujando, Jorge, de que está siendo expulsado de distintos espacios. Se resiste a ser expulsado. Ya he dicho antes que la forma más gráfica de entenderlo es como Irán le ha expulsado del Golfo Pérsico, ha destruido prácticamente todas las bases norteamericanas del Golfo Pérsico. Estados Unidos está teniendo que atacar de segunda línea o de tercera línea, Jordania, Grecia, Diego García, etc. Entonces, a pesar de todo, los intentos de Estados Unidos ahora mismo se focalizan en un recurso escaso o que va a ir escaseando aceleradamente, y más aún con crisis como la del Estrecho de Hormuz, que es el petróleo y el gas, intentar convertirse, como sea, en el nodo centralizador de ese recurso escaso, en convertirse en una especie de gasolinera surtidor mundial. ¿Cómo? Hemos visto el trágico secuestro del presidente Nicolás Maduro y cómo está en estos momentos sometiendo lentamente a la República Bolivariana de Venezuela a ser un proveedor principal para Estados Unidos, asegurarse, por tanto, ese petróleo venezolano, asegurarse de esos recursos en Canadá, en Groenlandia, en forma de gas, en forma de petróleo, asegurarse de alguna forma que si el Estrecho de Hormuz se cierra por un largo periodo que sea catastrófico en lo económico para todo el planeta, Estados Unidos pueda situarse en una posición en la que todo el mundo está mal, pero Estados Unidos estamos un poco mejor que el resto del planeta. Y quien quiera petróleo, dado que Hormuz está cerrado, nos lo va a tener que pedir a nosotros, porque además nos estamos asegurando de que las refinerías de Rusia sean atacadas y destruidas por nuestro actor ucraniano. Eso es lo que está ocurriendo, y Ucrania en las últimas semanas ha tomado un objetivo prioritario, todas las refinerías rusas. Por tanto, está intentando asegurarse en ese esquema hacia el horizonte, en un momento de escasez de recursos de hidrocarburos, en momento de pánico futuro, asegurarse un rol principal de distribuidor mundial de hidrocarburos. Lo que está haciendo con Europa la obligó a renunciar al gas de Rusia y le está vendiendo el gas a un 30% más caro que el gas ruso. Bueno, pues eso, extenderlo al resto del planeta. Y por otro lado, por supuesto, en una previsible expulsión definitiva de otros centros de poder, como es Asia Occidental, Asia Lejana, Taiwán, incluso Europa, si finalmente Ucrania cae y no han conseguido doblegar a Rusia, centrarse en el hemisferio de la doctrina Monroe, que cumplió 200 años hace apenas unos meses, y por supuesto someter a todos los países de la región a un régimen de vasallaje mucho más allá del que está sometiendo incluso a Europa. Europa ha llegado con la chequera de billones de euros a Donald Trump, Ursula von der Leyen, para comprarle armamento que va a ser destruido en la guerra de Ucrania, y a su vez entonces volverle a comprar más armamento que será destruido, y por tanto alimentar en una economía circular a la metrópoli, en este caso Estados Unidos. Por tanto, la colonización de la colonia europea, yo creo que va a ser el ejemplo también para lo que ya fue siempre el intento de vasallaje de América Latina, y en este caso la doctrina Monroe 2.0 elevada a sus últimas consecuencias. Ese es el esquema de neocolonización ampliada que busca Estados Unidos en el caso de ser expulsada de Asia y de África, y de un momento de carencia de hidrocarburos planetaria, a su vez ser el nodo principal de hidrocarburos. Daniel Lobato, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un enorme placer, Jorge, como siempre, estar contigo, a tu disposición.